Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para desvelar un misterio que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene fascinada y sé que a muchos de ustedes también les va a prender la chispa de la curiosidad. Vamos a hablar de cómo a veces, las transformaciones de nuestros artistas favoritos van mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Y es que prepárense porque la pregunta que ronda hoy es, ¿Demet Özdemir cambió su cara para este nuevo proyecto? Sí, han oído bien. Una estrella tan querida y reconocida, envuelta en rumores de un cambio físico que podría ser crucial para su próxima gran aparición. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles, las especificaciones y las teorías que rodean esta intrigante posibilidad. Y si todavía no forman parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. La pregunta sobre si Demet Özdemir ha pasado por alguna transformación facial para su nuevo proyecto es, sin duda, una de las que más está resonando en los foros de fans y en las redes sociales. Y no es para menos. Demet es una actriz que ha sabido ganarse un lugar en nuestros corazones con su talento, su carisma y sí, también con su belleza natural. Cada vez que aparece en una nueva producción, la expectación es máxima, y esta vez parece que ha ido un paso más allá. Los murmullos comenzaron hace unas semanas, cuando empezaron a circular las primeras imágenes y vídeos de ella en el set de su próximo trabajo. Inmediatamente los ojos de los fans más observadores detectaron algo diferente. Algo sutil, quizás, pero lo suficientemente notorio como para generar un torrente de especulaciones. ¿Qué es lo que realmente se comenta? Pues bien, se habla de varias cosas. Por un lado, hay quienes aseguran que sus pómulos lucen más definidos, que su mandíbula parece un poco más marcada, e incluso hay quienes sugieren un posible cambio en la forma de sus labios o la línea de sus cejas. Estas son, por supuesto, observaciones basadas en comparaciones con fotos y vídeos de apariciones anteriores. Y es ahí donde entra la magia de la percepción y la influencia de la iluminación, el maquillaje y, claro está, el paso del tiempo y las técnicas de belleza actuales. ¿Pero podría ser algo más? Esa es la pregunta del millón. Hay que entender que en el mundo de la actuación, las transformaciones físicas son parte del oficio. Los actores se someten a dietas extremas, ganan o pierden peso, modifican su cabello, se visten de maneras inesperadas e incluso usan prótesis para encarnar a sus personajes. Pensemos en actores que han engordado o adelgazado drásticamente para un papel, o en aquellos que han cambiado radicalmente su apariencia para interpretar personajes históricos o ficticios. Sin embargo, cuando hablamos de cambiar la cara, a menudo se refiere a procedimientos estéticos más permanentes o invasivos. En el caso de Demet, no hay declaraciones oficiales que confirmen o desmientan nada. Y esa falta de información oficial es precisamente lo que alimenta la especulación. Los fans, ávidos de conocer todos los detalles de sus estrellas favoritas, buscan respuestas en cada gesto, en cada imagen. Y es normal que comparen fotos de hace unos años con las actuales. Las técnicas de belleza han avanzado muchísimo y muchas personas, famosas o no, optan por tratamientos que les ayudan a mantener una apariencia juvenil o a realzar ciertos rasgos. Podríamos estar hablando de tratamientos no invasivos como rellenos de ácido hialurónico para definir pómulos o labios, botox para suavizar arrugas, o incluso hilos tensores para un efecto lifting. Estos procedimientos, bien aplicados, pueden dar resultados muy naturales y difíciles de detectar a simple vista si no se está buscando activamente. Es posible que Demet, como muchas otras figuras públicas, haya recurrido a alguno de estos tratamientos para refrescar su imagen o para prepararse para un papel que requiera una apariencia particular. La clave está en la sutileza. Si el cambio es muy evidente, las alarmas saltan de inmediato. Pero si es algo que se integra de forma orgánica en su rostro, puede pasar desapercibido para muchos, mientras que otros, con un ojo más entrenado, lo notan. Otra posibilidad, y quizás la más obvia para un proyecto cinematográfico o televisivo, es que los cambios que vemos sean obra de un excelente equipo de maquillaje y caracterización. Los artistas del maquillaje son capaces de hacer maravillas, de esculpir rostros, de crear la ilusión de diferentes estructuras óseas, de cambiar la expresión general de un personaje con simples sombras y luces. Para un nuevo papel, un director o un diseñador de vestuario y maquillaje podrían haber decidido darle a Demet un look
específico, algo que se aleje de su imagen habitual para potenciar la personalidad del personaje. Pensemos en el poder del maquillaje para rejuvenecer, envejecer, o simplemente darle a un rostro una cualidad más dura, más suave, más misteriosa. Además, hay que considerar el contexto. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Es una comedia romántica, un drama histórico, un thriller de ciencia ficción? El género y la naturaleza del personaje influyen enormemente en la estética que se busca. Si el personaje es alguien que ha pasado por experiencias traumáticas, quizás se busca una expresión más marcada o una apariencia más fatigada. Si es una figura poderosa y glamorosa, quizás se buscan rasgos más definidos y un glow especial. Por otro lado, no podemos descartar la influencia de la tecnología. La iluminación en los sets de filmación es un arte en sí misma, y puede hacer que una persona parezca completamente diferente. Un ángulo de cámara, una sombra estratégicamente colocada, una luz que realza o disimula ciertas facciones, todo puede jugar un papel importante en cómo percibimos la apariencia de un actor. Y por supuesto, la edición posterior. La postproducción es otra herramienta poderosa que puede refinar, suavizar o incluso alterar sutilmente la imagen de un actor. Es interesante analizar las fotos que circulan. Si las comparamos con imágenes de The Met de hace, digamos, 2 o 3 años, ¿cuáles son las diferencias más notables? Y más importante aún, ¿son esas diferencias atribuibles a procedimientos estéticos, a maquillaje, o simplemente a la evolución natural de una persona y a las diferentes formas en que se presenta a sí misma en público? A veces la percepción del cambio puede estar influenciada por nuestra propia expectativa o por el simple hecho de que estamos buscando activamente algo diferente. La industria del entretenimiento, especialmente en países con una gran producción de telenovelas y series como Turquía, es muy exigente con la imagen de sus actores. Se espera que mantengan un estándar de belleza y a menudo, que se reinventen constantemente para no caer en la monotonía. Esto puede presionar a los actores a considerar tratamientos estéticos o a experimentar con diferentes looks. También es importante ser justos y considerar que el estrés, la falta de sueño, los cambios hormonales, e incluso la dieta y el ejercicio pueden afectar la apariencia de una persona. Un actor que está trabajando arduamente en un nuevo proyecto puede verse diferente simplemente por el desgaste físico y mental que éste conlleva. Y la forma en que se presenta a sí misma en eventos públicos o en redes sociales también puede variar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En ausencia de una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir o de su equipo, todo lo que tenemos son especulaciones y observaciones. Y la verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la percepción pública es a menudo muy difusa. Lo que sí es innegable es que Demet sigue siendo una artista talentosa y cautivadora, y sea cual sea su apariencia, su capacidad para interpretar personajes y conectar con el público es lo que la hace especial. Si ha pasado por algún procedimiento, es su decisión personal y es su derecho. Lo importante es que como espectadores valoremos su trabajo, su esfuerzo y su arte. Los cambios físicos, si los hay, pueden ser una herramienta más para dar vida a un personaje, para explorar nuevas facetas de su carrera. Y francamente, parte de la fascinación del mundo del espectáculo es precisamente ver cómo los actores se transforman, se reinventan y nos sorprenden. Lo que sí me queda claro es que este debate sobre su apariencia en su nuevo proyecto solo demuestra cuánto interés y cariño hay hacia Demet Özdemir. Los fans están atentos a cada detalle, y eso es una señal de su gran popularidad y del impacto que tiene en la audiencia. Ver cómo evoluciona como artista y como persona es parte de la experiencia de seguir su carrera. Así que, para resumir, la pregunta de si Demet Özdemir cambió su cara para este nuevo proyecto sigue siendo un enigma. Las teorías apuntan a posibles tratamientos estéticos, a un magistral trabajo de maquillaje y caracterización, o a una combinación de factores. Lo cierto es que su transformación, sea cual sea su origen, ha generado un gran revuelo y nos mantiene a todos expectantes. Y eso, amigos míos, es parte de la magia del cine y la televisión, ¿verdad? Mantener esa chispa de intriga, ese debate constante que nos hace querer saber más. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con todos ustedes hoy. Me encanta desgranar estos temas que tanto nos interesan y que nos dan pie a conversar. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Han notado algún cambio en Demet?
¿Consideran que es parte del personaje o algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuenten todo lo que piensan. Su opinión es súper valiosa para mí y para toda la comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, que a nosotros nos anima un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet o que simplemente disfrutan de estos debates sobre el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Con eso se aseguran de que les llegarán todas las novedades y no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.